Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Capilla del Monte entrevistando a una persona que conocimos, que conoció Fernando con muchos años atrás y que en realidad es una persona interesante o importante, por decirlo así. Es una mujer con una gran capacidad que nos interesó mucho tratar de hacerle un reportaje. Se llama Rebeca, y no digo el apellido porque es un apellido bastante, lo va a decir ella, porque yo no me sale justo bien cómo es el apellido, pero su nombre es Rebeca y realmente nos dio mucha satisfacción que nos aceptara que le hiciéramos una entrevista para poder pasarlo en este programa de radio. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Gracias por todo. Al contrario, Eduardo, gracias a vos, un gusto que estén acá. Y bueno, la verdad que me sorprende esta presentación que haces, que soy una persona importante. Creo que somos todos muy importantes en este planeta, si hacemos lo que tenemos que hacer, como ustedes que están haciendo esta tarea tan importante también, de difusión, de desasnar a tanta gente de cosas con cosas tan nuevas, ¿no? Así que bueno, bienvenidos y muchísimas gracias. Mi apellido es Dobrovodkier Kovacs. Por algo yo no quería animarme a decirlo porque iba a decir cualquier cosa. Rebeca, nos decías que naciste en La Paz, Bolivia, y volviste a la Argentina, o viniste a la Argentina. Tus padres vinieron de Europa, quisieron instalarse en la Argentina, no les permitieron en la época de Perón, porque son de origen judío, y terminaron en Bolivia. Así es. Sí, en un barco con 800 pasajeros, llegaron a Bolivia por el Pacífico, por el Panamá, bueno, hicieron toda una trayectoria y se instalaron allí, ahí nací. Y la verdad que cuando nos mudamos a Argentina, cuando yo tenía 6 años, y siempre la pregunta que me hacía era: ¿y para qué nací en La Paz? Yo era la única diferente en la familia, todos europeos, mis padres, mi hermana, diferente en cuanto al origen, ¿no? Obviamente los genes son europeos. Pero yo me sentí siempre muy latinoamericana y boliviana, y obtuve las respuestas con los años, con la vida, especialmente cuando fui a Bolivia, que no fue hace mucho tiempo atrás, hace unos 18 años fui, y la verdad que el impacto, la felicidad que sentí, la unión con ese pueblo, con la gente, con las cosas que cómo viven, cómo sienten, cómo se conectan con la tierra, me dio las respuestas, ¿no? Porque tengo mucho de eso. Bueno, este lugar lo dice también, ¿no? Donde vivo. Así que entendí que nací ahí para eso, para continuar o acentuar la conexión con la naturaleza, con lo que somos de verdad. Así que feliz de ser boliviana, me encanta. Te sentiste bastante identificada con las culturas quechua y aymara, ¿no? Totalmente. Sí, son hermosas, de una sabiduría central. Sí. Y como muy, muy amorosos también, mucho respeto a la naturaleza, mucho respeto a los seres, a los niños, de una gran sabiduría, mucha educación en el sentido del respeto y del amor, una cultura divina, realmente, de sabiduría, como decías vos. Mirá vos, ¿no? Y nosotros los argentinos, hijos de europeos, que tanto lo hemos despotricado y tanto lo hemos de decir, ¿cómo te podría decir? Desmerecido. No aceptados, así como indígenas, rechazados el pueblo boliviano. Y es todo lo contrario, tienen una cultura creo que tienen mucho más humanidad que nosotros, ¿no? Encima. De acuerdo. Y, perdón, estando en Buenos Aires, estudiaste psicología. Claro, estudié psicología por varios motivos. Primero, porque no entendía qué hacía en el mundo. La verdad que no entendía mucho para qué estaba en el mundo y qué sentido tenía la vida. No lo entendía. Tampoco entendía muy bien mi relación con mis padres, con mi familia. Yo me sentí siempre muy diferente y no era cómoda la relación. Entonces
decidí estudiar psicología para obtener esas respuestas y me fue muy bien en ese sentido, por eso elegí psicoanálisis en primera instancia, para entender el inconsciente, mi inconsciente, bueno, y me hizo muy bien. Pero en un momento no alcanzó el psicoanálisis, porque yo seguía sintiendo que tenía esas preguntas de para qué estamos, qué sentido tiene la vida. Y mirando la historia del humano en la Tierra, yo decía, pero la vida de uno es menos de un segundo en la vida de la Tierra. ¿Y cuál es el sentido? Y seguía con esas preguntas hasta que, bueno, me topé, viste que la vida te va llevando con esas redes, te va llevando a los lugares que necesitas encontrar, y me topé con el doctor José Luis Cabuli, que fue mi profesor, un médico que se dedicó a hacer regresiones, después dejó la medicina, y ahí decidí formarme con él. ¿Por qué? Porque en una entrevista lo conocí, charlando con él, y él empezó a hablar de su experiencia con los pacientes en vidas pasadas, de sanación de cuestiones de vidas pasadas, cómo favorecía el presente. Y yo digo, ¿cómo vidas pasadas? Para mí no había nada, o sea, yo era muy escéptica. De hecho, intervengo, digo, vos tuviste muchos años de psicoanálisis convencional, ¿no es cierto? Sí. Hice psicoanálisis de niños primero, me especialicé en psicoanálisis de niños y luego como psicoanalista de adultos, como 20 años hice eso. ¿Te psicoanalizaste también? Sí, desde que empecé la carrera, desde los 18 años. Fui paciente de psicoanálisis hasta los casi 40. O sea, y lo que me pasaba es que yo sabía muchas cosas, por qué me pasaban, pero me seguían pasando. O sea, que el saber por qué en ese momento no me alcanzó. De todas maneras, agradezco, si no hubiera sido por los psicoanalistas que me acompañaron, mi vida hubiera sido mucho más caótica de lo que fue, ¿no? Pero bueno, seguía con esas preguntas. Y bueno, entonces cuando lo conozco a Cabuli es que digo, bueno, entonces por acá hay un camino. Y se me despertó la curiosidad y ahí decidí formarme con él. Y esto fue en el 99. 90 años en el 99 y estamos hablando de Buenos Aires. Sí, Buenos Aires. Doctor Cabuli. Sí. ¿Es vivo? ¿Está vivo todavía? Está vivo y se mudó a Barcelona hace unos años. Mira vos. Hace 4 o 5 años, pero siempre va a Buenos Aires a dar talleres y hay jornadas de ajustes, digamos. Sí, estoy en contacto con él, sí. Mira qué bien. Y él está dedicado, él era psicólogo y se dedica. Él es médico. Él es médico. Él es médico y hacía cirugía, luego cirugía estética. Y cuando conoció las regresiones dejó la medicina y se dedicó a hacer cirugía de alma. No hizo más medicina, hace regresiones. Qué importante lo que nos estás comentando, la vivencia que tuviste y encontrar, justamente uno por ahí encuentra una profesión buscándose uno mismo las soluciones que necesita para su propia vida, ¿no? Vos encontraste que no era tan fuerte la psicología, encontraste que eran más fuertes las regresiones que la psicología, que tu propia profesión. Sí, porque sentí que realmente son muy eficaces y porque conectan con el alma a las personas, lo conectan con su verdadero ser. Nosotros a lo largo de la vida o de las vidas también vamos armando una personalidad por las experiencias vividas, que nos va alejando de quienes somos. Nos olvidamos, viste que uno habla, ahora un poco más, la gente está más conectada con su ser espiritual, pero hace unos años era como hablar, ¿cómo yo espiritual? ¿No? Y porque la vida te va alejando la personalidad, el ego, se va armando toda una forma de vivir que, para responder a la vida cotidiana, que si no estás muy atento te aleja de vos mismo. Y lo que yo siempre vi es que las regresiones te acercan a tu alma, a quién sos vos. Uno se puede reconocer siendo energía en este cuerpo. Y eso ya te cambia bastante la vida misma, darte cuenta que sos energía habitando un cuerpo. Entonces, por eso y por la eficacia, digamos, de las regresiones, pero básicamente por esa vivencia, cuando yo hice mi primer regresión, cuando yo experimenté un recuerdo de otra vida y la muerte en esa vida, para mí fue un antes y un después en esta vida, porque es como de haberme dado cuenta que me morí
en otro cuerpo y seguía siendo yo después de muerta. O sea, el cuerpo estaba muerto, pero yo seguía viva. Mi ser estaba vivo, estaba viendo esa escena. Y eso fue darme cuenta de la eternidad del alma. Me cambió toda la manera de encarar mi vida, ¿no? Con mucha más alegría, con mucha más determinación, con más sentido incluso. Y como empecé a sacar las cosas innecesarias y empezar a profundizar en lo verdadero. Qué interesante, o sea, no fue solo porque te interesó que lo escuchabas al doctor, sino que hiciste tu propia experiencia con la regresión. Fuiste paciente, digamos. Claro. Ahora, ¿hay alguna escuela de regresión que se dedica a la enseñanza? ¿Es una, digamos, una teoría? ¿Es ¿cómo te podría decir? ¿Alguna parte de la medicina, alguna parte de la emotiva? ¿Vendría a ser alguna cosa similar a las constelaciones, similar a otras cosas? ¿Cómo podríamos dónde la podríamos ubicar y si hay escuelas de enseñanza sobre las regresiones? Claro, qué excelente tu pregunta, Eduardo. Mira, escuela no hay, pero podemos ubicarla dentro de las constelaciones, ese tipo de herramientas que son psicológico-espirituales, digamos, por llamar de alguna manera. Lo que hay es distintos terapeutas enseñando eso. Y lo que tenemos en Buenos Aires es la Asociación de Terapeutas de Vidas Pasadas. Tenemos una asociación que nos congrega donde se puede buscar información, pero la enseñanza está dada en forma particular por los distintos terapeutas. El doctor Cabuli hace formación, bueno, cada uno va armando su cosa de formación, pero por el momento no hay un lugar donde formarse, sino distintos terapeutas con los que formarse. Siempre estás hablando de Buenos Aires. No, él está en España. Bueno, de acuerdo, pero... Yo estoy acá y estoy dando formación, otros en Buenos Aires. Está repartido en distintas partes del país. Y del mundo. Chile. Exacto. Sí. Una cosa, ¿cómo fue tu salida, cómo fue tu idea de salir de Buenos Aires y venir a Capilla? Bueno, a mí nunca me gustó la vida en la ciudad, o sea, me gustaba Buenos Aires porque había muchas posibilidades de un montón de cosas, pero me aburría mucho la vida en Buenos Aires, desde siempre. Desde que me acuerdo tenía ideas de irme a vivir al campo, así como una idea. Y tuve la posibilidad de venir a Capilla en el año, también en el 99, fin del 99, vine a Capilla y no me quería ir. Vine a visitar a una persona que estaba acá y cuando llegué a la plaza dije, yo no me quiero ir de acá, quiero quedarme acá. Fue una sensación que nunca había tenido. Bueno, entonces como no me iba a quedar porque venía por unos días, decidí que cuando tuviera 50 años, tampoco sé por qué decidí ese número, pero dije, bueno, a los 50 vengo. Y no sabía cómo venir, la verdad que no sabía cómo hacer el traslado, siempre venía de vacaciones, traía amigas y a todo el mundo le encantaba, pero yo no sabía cómo hacer. Y una amiga me dijo, ¿y por qué no te alquilas una casa y vas viniendo y ves cómo te sentís? Porque a lo mejor te gusta, pero no querés vivir acá. Y eso hice. En aquel momento era bastante accesible alquilar una casa hermosa en Capilla y bueno, venía los fines de semana, las vacaciones de invierno, los feriados, etcétera. Y me sentía feliz de estar en Capilla y cada vez que me tenía que volver a Buenos Aires realmente me angustiaba cada vez más. Entonces, así que decidí venir. ¿Y en ese tiempo estabas trabajando como psicóloga? No, ya hacía regresiones. Esto estamos hablando del 2006. Yo ya hacía regresiones. Ya hacía regresiones y bueno, empecé a dar charlas en Capilla, empecé a hacerme conocer en lo que hacía. Y bueno, y tuve muy buena recepción y atendía gente cuando estaba acá. Así que bueno, sí, siempre en regresiones. La parte psicológica, digamos, psicoterapéutica la sigo haciendo, no desde el psicoanálisis, no con el diván y todo eso. Pero bueno, también atiendo gente que por ahí no tiene necesidad de regresiones, sino de tener una contención psicoterapéutica de otro lugar. Y bueno, también hago eso.
O sea, no la abandonaste la profesión, la seguís practicando, es decir, según la necesidad de la gente que te venga a consultar. Qué bien. Y me dijo Fernando que estuviste en Corral de Bustos. Sí, gracias a la gestión de él y de Gaby estuve en Corral de Bustos varias veces fui. Una de las veces di una charla en un lugar en la biblioteca. Sí, en la biblioteca municipal. Sí. Y se llenó, la llenaste. Se llenó, la llenaste. la llenamos, dejémoslo en ese impasse. Sí, y fue hermoso, la verdad la experiencia ya fue, siempre que fui atendí un montón de gente y bueno, tengo bastante, quedaron todos muy conformes, gente que le pasaron cosas importantes después de las regresiones. Sí, muy linda gente. En términos generales hay que aclarar, o sea, fue mucha la gente que asistió, de hecho se tuvo que quedar una semana, tuvo también que atender extra algunos días. Yo creo que hubo unos días que estaba para la camilla prácticamente, también debo aclarar, porque se le iban sumando en el día, digamos esto, que vos tenés un límite de personas que podés atender dentro de un día, porque hay una preparación previa, ¿no es cierto? Sí, además son más o menos 2 horas cada persona. Y bueno, ¿cuánto puedes atender? ¿Cuánta energía tenés? ¿No? Es una terapia de lleva mucha energía, mucha concentración, estás ahí con el paciente, no es algo mecánico. Entonces, cada paciente, cada persona en la que uno atiende tiene, su particularidad para que ir acompañándolo para que logre su objetivo. Entonces como mucho he atendido 6 pacientes por día y es muchísimo, quedaba muy cansado. Sumando que hay un desgaste físico y mental, digamos, en la repetición, ¿no es cierto? Vos tenés una metodología para encauzar, digamos, esta técnica y que siga siendo efectiva, ¿no es cierto? Claro. Esto que decís está bueno, porque hay diferentes maneras de encarar una regresión. Hay gente que me gustaría, ya que estamos, aclarar de qué se trata una regresión, porque estamos hablando como si todos supieran, y creo que no es así. Llamamos regresión a una terapia que consiste en encontrar la raíz de alguna situación, algún síntoma actual. Ese síntoma puede ser emocional, psicológico o algún dolor crónico. Todo lo que nosotros vivimos hoy es efecto del pasado. Entonces, esta terapia lo que busca y encuentra el momento en donde ese síntoma de hoy se originó. A veces ese síntoma se originó en la infancia, a veces se originó en la vida intrauterina y otras veces en vidas pasadas. Se llama regresión porque es como si uno fuera atrás en el tiempo. En realidad, uno no va a ningún lado porque lo que hace es recordar. No es que hay gente que cree que es un viaje, por eso tiene miedo, no, esto no es ningún viaje, es una apertura de los recuerdos, porque en nuestro inconsciente, que es como el disco rígido, está todo. Entonces lo que logramos con esta técnica es que la persona recuerde esa situación que seguramente fue traumática, donde se origina un síntoma que todavía hoy tiene vigencia. Entonces, hay profesionales como el doctor Brian Weiss, por ejemplo, que es muy conocido en el tema de regresiones, que lo que hace es simplemente llevar a la gente que recuerde. Y terminó la sesión. Nosotros con la técnica del doctor Kabuli lo que hacemos es que recuerde y sane en el momento, o sea, que resuelva lo que no pudo resolver para salir de esa situación. Entonces la persona se va de la sesión como si hubiera ido a una cirugía, ya está, se terminó. No seguimos la vez que viene, se terminó. Si después quiere seguir trabajando, por supuesto que sí, pero no es que solamente lo recuerda y se va a su casa solo a elaborar. Elabora todo en la sesión. Esto de recordar está, y lo digo porque, yo también estuve en estas sesiones, es más amplio que un recuerdo en sí, porque implica los sentidos, las emociones, digamos, el arrastrar o el traer al presente, si existe un presente pasado dentro de esa linealidad, un montón de sensaciones, ¿no es cierto? Claro, porque así como decís,
no existe el tiempo en tanto, para el inconsciente o para el alma, no existe el tiempo en tanto pasado o futuro, todo es presente. Entonces, algo que el cuerpo, digamos que nosotros hemos vivido en otro cuerpo hace 200 años, para el alma y para el inconsciente está pasando ahora también. Y si esa situación encima fue traumática, te quemaron en la hoguera, una parte tuya quedó atrapada ahí. Y entonces el recuerdo, cuando tenés el recuerdo, es como si lo estuvieras viviendo, porque tenés todas las emociones de ese que tenés en ese momento, porque quedaste atrapado ahí, enganchado ahí, por eso trae síntomas en la actualidad. Entonces, bien, lo que vos decís es clarísimo, no es un recuerdo, es una vivencia. Perfecto. Entonces lo que estás explicando sobre las regresiones tiene muchísima diferencia con respecto a tu profesión ya, digamos, con título universitario, que es la psicología. Hay una diferencia muy grande. No sé si estoy equivocado, pero parecería que lo que se puede obtener en una sola regresión, por ahí la psicología llevaría 50 secciones. Sí, sin duda que es así. Sí, una regresión es como, son varios años de terapia en unos condensados y tiene una gran eficacia realmente. Yo tengo sorpresas casi permanentemente con los resultados, porque cuando estamos haciendo la sesión uno no sabe, ¿no?, cómo van a ser los efectos. Bueno, y ahora que estoy también dando formación, digamos, lo que serían mis alumnas tienen experiencias también maravillosas. Y bueno, y una persona que por ahí padece asma de hace 30 años, en una sesión se le va el asma. Qué extraordinario eso. Extraordinario eso, ¿eh? Sí. Extraordinario eso. Estás enseñando la técnica, ¿no? Sí. Estás creando competencia. Claro. Y la verdad que estoy muy contenta porque siento que es pasar la posta, porque además, digamos, yo aprendí del doctor Cabuli, pero también le agrego mis cosas, mi manera, mi sentir, mi descubrimiento. Entonces, para mí es realmente hermoso poder aportar esto a otras personas que puedan hacer lo mismo. Es maravilloso. Ya es tiempo de ir dejando también, ¿no?, que otros tomen el camino. ¿Por qué no? Sí. Hay algo que quería aclarar, que en realidad por ahí no quedó a lo mejor no se entiende, y esto es, digamos, lo paso a la criba, digamos, propia, ¿no? Que es después de una sesión y después de lo que implica la sesión de regresión, hay todo un proceso interno también en el paciente que no termina en el momento de la sesión. O sea, puede pasar con otras disciplinas también, ¿no es cierto? Pero que no se circunscribe únicamente al tiempo específico de la sesión, sino a algo muy posterior, ¿no es cierto? Claro, hay veces que los efectos de una regresión se ven por años, se van abriendo situaciones que tienen que ver con lo que se despertó en la regresión. Hay gente que hizo regresión hace 4 años y me dice que todavía se le va aclarando cosas y viendo efectos de eso en lo cotidiano, ¿no? Porque es muy profunda la sanación que se produce. Es a nivel espiritual, a nivel energético, a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel físico. Es súper profunda. Entonces va produciendo efectos, claro, como decís vos, a largo plazo también. O sea, además de que vas viendo los efectos en lo inmediato, sigue trabajando y puede durar mucho tiempo el efecto de la regresión. Uh-huh. Es como si en los engranajes de nuestro subconsciente, o si pusiéramos algo para darlo más gráfico, dentro del rompecabezas que nos conforma, agregáramos información que obligara a reestructurar todo ese subconsciente, toda esa maraña por mucho tiempo más, ¿no es cierto? Claro, pero sucede solo, ¿no? Te va sucediendo solo. Y lo que va sucediendo es que uno se va liberando de un montón de patrones que te tienen atado y vas ganando libertad. Y eso es maravilloso porque
todos estos patrones, programas que están en nuestro inconsciente nos condicionan, nos limitan. Entonces, cuando vamos haciendo este tipo de trabajos que logramos liberarnos, vamos ganando libertad para conectarnos con quien de verdad somos, para saber lo que queremos. Entonces, claro, se produce una reestructuración muy profunda, muy profunda. Van cayendo las fichas en el tiempo, digamos, ¿no es cierto? Sí. Además de lo que se trabaja en la sesión, siguen cayendo, sí, tal cual. Bueno, ustedes habrán escuchado todo, una explicación bastante extensa de las regresiones. A nosotros lo único que nos queda es agradecerte enormemente que nos hayas dado la posibilidad de hacer esta entrevista. Y bueno, yo creo que no solo la vamos a pasar una noche, un lunes, van a ser varios lunes repetidos que vamos a poder pasar tus palabras y transmitir tus conocimientos a nuestros oyentes. Personalmente, por el momento, te agradezco enormemente, Rebeca, y ha sido un placer muy grande haberte conocido personalmente también. Gracias por todo. Bueno, la agradecida soy yo a ustedes, a vos, Eduardo, a vos, Fer. Siempre sos un gran difusor de esto que yo hago y con mucho respeto, y te agradezco mucho, y la verdad que es un placer esta charla, y gracias a ustedes por este honor y por el respeto. Muchas gracias. Gracias a vos.